Hola, nosotros somos el equipo encargado de hablarles del género de Clostridium, de la especie Perfringens. Clostridium, como tal el género, está conformado por bacilos gram positivos anaerobios con capacidad de formar endosporas. Esto les permite sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en el suelo, el agua y aguas residuales, además de que forman parte de la microbiota intestinal de humanos y de animales. Dentro de este género está Clostridium perfringens, que destaca por su rápido crecimiento y por la producción de diversas toxinas, principalmente enterotoxinas e isotoxinas, responsables de distintas enfermedades. Puede desarrollarse en ambientes con poco o con nulo oxígeno y a las enfermedades que se asocia son infecciones transmitidas por alimentos, también por infecciones de tejidos blandos y gangrena gaseosa. Mi nombre es Isaac Estrada Rodríguez y yo voy a hablar primeramente sobre su estructura. Iniciando con características generales como su forma, pues tenemos que es un bacilo, es recto, cuenta con extremos que a veces logran verse ligeramente cuadrados o ligeramente redondos. Tiene una reacción gram positivo, lo que significa que su gruesa pared celular de peptidoglicano es capaz de retener el colorante cristal violeta junto con el yodo, lográndose así ver morado al microscopio. Ante las pruebas de movilidad es una característica importante diferencial, ya que este género generalmente tiene flagelos perítricos que le permiten movilidad, sin embargo, esta da una prueba negativa. También algo importante a destacar es que es un formador de esporas, en este caso endoesporas. Esto también es general sobre los Clostridium. Estas esporas pues son ovaladas y generalmente se localizan en una posición subterminal, cerca de un extremo, pero no justo al final de la célula. A menudo la espora es más ancha que el resto de la célula, lo que logra verse como un ligero abobamiento o deformación del bacilo, aunque no son muy capaces de verse in vivo o in vitro en el microscopio. Al igual que en muestras clínicas también es raro encontrarlas. Forman parte de la microbiota normal también. Generalmente se logran ver aisladas, rara vez en cadenas cortas, aunque no es lo más común, y tienen un tamaño grande. Otra estructura que tiene algunas cepas generalmente son la cápsula, que sabemos que es importante en su patogenia, ya que le ayuda a evadir el sistema inmune. Extendiéndonos un poco con sus estructuras, vamos a iniciar con estructuras de envoltura y superficie. Como se mencionó anteriormente, tiene una pared celular gram positiva. Esto es una pues pared gruesa de peptidoglicano que pues está asociada a ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Como se mencionó, es la encargada de darle un color morado en la tinción de Gram. Tenemos también una membrana plasmática, una bicapa lipídica encargada del transporte de nutrientes y desechos. Y también, como se mencionó, pues se tiene una cápsula externa de polisacáridos que es la encargada de uno de sus factores de virulencia, que pues es evadir el sistema inmune. Iniciando con estructuras, ahora tenemos internas y el citoplasma, pues se tiene el nucleoide, que es una región que contiene el cromosoma bacteriano sin membrana nuclear. Los plásmidos, que son fragmentos de ADN extracromosómicos que suelen portar generalmente pues genes de resistencia a antibióticos o de igual manera toxinas adicionales. Los ribosomas encargados de la síntesis de proteínas y los gránulos de inclusión, que son reservas de carbono y energía, principalmente en forma de glucógeno. Pues se mencionó que tenemos en esta bacteria pues el proceso de esporulación, que pues es el encargado de formar estas estructuras resistentes ante ambientes hostiles. Y esta, pues este proceso contiene varias estructuras. El exosporio, que es la capa más
externa. La cubierta de la espora es una capa proteica que le otorga la resistencia química ante diferentes ambientes. La corteza, que es una capa gruesa de peptidoglicano, y el núcleo, que es el que contiene el ADN bacteriano pero inactivo, al igual que ribosomas y altas concentraciones de picolinato de calcio, para proteger el material genético. Procediendo a hablar sobre fisiología, tenemos que es una bacteria anaerobia o también microaerófila, porque se ha demostrado que ha logrado crecer bajo a ciertas concentraciones de oxígeno, generalmente bajas. O sea que nada más es un tolerante. Crece a temperatura fisiológica 37 grados. Pues también tenemos que obtiene su energía mediante la fermentación de carbohidratos, ya que es una bacteria altamente sacarolítica, fermenta rápidamente azúcares como la glucosa, lactosa, sacarosa y maltosa. Su vía energética es la glucólisis para degradar la glucosa hasta piruvato. Como resultado, pues liberación de ácidos orgánicos como son el ácido butírico, acético, láctico y etanol también. Produce una liberación masiva de gas. Esto es muy importante ya que participa en una de las enfermedades llamada gangrena gaseosa, ya que crece muy rápido, puede duplicarse dentro de 8 a 12 minutos, lo que significa que pues mucha liberación de gas y esto puede ser mortal. Es una emergencia médica. También puede utilizar el nitrato como aceptor final de electrones. También es una bacteria, si se puede llamar, exigente, ya que pues no posee, su genoma no posee genes que sinteticen aminoácidos, así que depende críticamente del entorno. También tiene un sistema de transporte activo para compensar sus deficiencias de síntesis. Posee un arsenal de transportadores y sistemas de simporte antiporte en su membrana plasmática especializados en captar ávidamente péptidos, aminoácidos y azúcares simples. También tenemos que su regulación fisiológica es por el quorum sensing, así como hemos visto con otras bacterias encargadas de regular su fisiología poblacional. Ahora hablaré sobre uno de los temas más importantes de esta bacteria, que vendría siendo el ciclo de la espora. Es una estrategia bimodal que contiene esta bacteria para alternar entre un estado metabólicamente activo capaz de multiplicarse y un estado de resistencia altamente resistente, iniciando con el crecimiento vegetativo. Pues el ciclo inicia con una célula vegetativa activa, la bacteria, el bacilo, que en esta etapa la bacteria se encuentra en un entorno favorable, con nutrientes disponibles, se nutre, metaboliza mediante fermentación y se divide rápidamente por fisión binaria para aumentar su población. Después tenemos el inicio de la esporulación, cuando el ambiente se vuelve hostil, ya sea por agotamiento de nutrientes esenciales o por cambios drásticos en el medio, como un ambiente ácido o una temperatura demasiado alta. Se detiene su división normal e inicia la esporulación, duplicando su ADN y comenzando a aislar una copia de este en uno de sus extremos, en el que llamamos ahorita, mediante un tabique asimétrico. Después tenemos la maduración de la endoespora. Aquí la célula madre envuelve a esta porción aislada llamada preespora y comienza la maduración y formación de la endoespora. Durante esta etapa se sintetizan las capas protectoras, una corteza de capa de peptidoglicano y cubiertas de proteínas densas, además del núcleo de la espora se deshidrata casi por completo y acumula dipicolinato de calcio, lo que congela y protege el material genético.
Tenemos la fase 4, que vendría siendo la liberación de la endospora. Una vez que la espora está madura, la célula madre original se autodestruye y esto provoca la liberación de la endospora hacia ambientes externos. Después tenemos el estado de la latencia o endospora libre, que la espora queda completamente aislada en el medio ambiente como una endospora libre y resistente. En este estado su metabolismo está en cero, inactivo, gracias a sus cubiertas y su núcleo deshidratado adquiere famosas propiedades de resistencia, logrando soportar calor, congelación, radiación o agentes químicos. Tenemos después la fase 6, que llamada activación y germinación. La espora puede permanecer dormida, digamos así, por muchos años. Sin embargo, si detecta el ambiente la presencia de compuestos orgánicos específicos, como pueden ser aminoácidos, ocurre la activación y la germinación. La espora rompe su latencia, rehidrata su núcleo, degrada su corteza protectora y pierde su resistencia térmica. Y por último tenemos la fase de excrescencia. Finalmente, en la etapa de la excrescencia, el nuevo protoplasto bacteriano rompe las cubiertas remanentes de la espora y emerge. La bacteria vuelve a sintetizar sus componentes celulares internos para regresar al inicio como una célula vegetativa, reiniciando el metabolismo y el crecimiento. Iniciando con su patogenia e inmunidad, tenemos que se subdividen según la síntesis de toxinas. Tenemos las cepas A, B, C, D y E. Esta es una bacteria sumamente agresiva debido a que puede producir una gran cantidad de toxinas múltiples exógenas. Dependiendo de qué combinación de toxinas se produzcan, pues va a ser la cepa. Tenemos la toxina alfa, que es la toxina clave y la producción de todos los tipos de Clostridium perfringens. Esta es una enzima llamada lectinasa o fosfolipasa C, que su función es romper los fosfolípidos de las membranas de las células del cuerpo. Al destruirlas, provoca la lisis masiva de glóbulos rojos, plaquetas y células endoteliales, que causa destrucción severa de los tejidos, hemorragias locales y, al viajar por la sangre, daño hacia ciertos órganos, como viene siendo el corazón y el hígado. Tenemos algunos efectos, como aquí se menciona: hemólisis masiva, hemorragia, destrucción tisular, toxicidad, entre otras. Tenemos la toxina beta, que es la encargada de atacar directamente al sistema digestivo. Provoca llamado estasis intestinal, lo que significa que paraliza los movimientos naturales del intestino. Al quedarse estancado el contenido, la toxina destruye la mucosa, provocando úlceras y lesiones necróticas. Es la causante de la enteritis necrótica. Tenemos la toxina epsilon, que es una de las toxinas más potentes que se conocen. Curiosamente, la bacteria libera de forma inactiva, como una protoxina, cuando llega al intestino del hospedador. La enzima tripsina, producida por el cuerpo, la corta y la activa. Una vez activa, abre los poros de los vasos sanguíneos del intestino, aumentando drásticamente la permeabilidad vascular, lo que permite que el líquido de la sangre se filtre hacia los tejidos, causando edema y daño generalizado. Por último, tenemos la toxina iota, que es encargada por las cepas tipo E. Tiene también función necrótica y aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, al alterar, en este caso, el citoesqueleto de las células endoteliales. Aquí básicamente tenemos lo que mencioné anteriormente, nada más que en imagen. Tenemos que la toxina alfa o la fosfolipasa C pues degrada los fosfolípidos, aumentando la permeabilidad, causando hemólisis, daño tisular, a tejidos también como el tejido hepático. La beta pues encargada de la destrucción de la mucosa, como se puede observar, lesiones necróticas. La epsilon, aquí se ve como esquematizado como llave cerradura. Aquí se ve la protoxina activada por la toxina
y afectando el tejido vascular. Y la toxina iota, aquí podemos ver que pues alterado el citoesqueleto, tiene actividad necrótica en las células, aumentó la permeabilidad vascular, entre otros. Pasando a otro tipo de toxina, tenemos la enterotoxina, que está sintetizada principalmente por las cepas tipo A. Se potencia tras el efecto de la tripsina y esta se libera en el intestino delgado. Esta se relaciona más a eventos como carnes no cocinadas muy bien y se libera tras una fase de esporulación, cuando los ambientes no son favorables para la célula y pues se decide la formación de la espora. Esta toxina no se produce constantemente, se acumula dentro de la bacteria y se libera de golpe en el intestino delgado, cuando pues la célula madre se rompe. Este mecanismo de acción es que una vez libre en el intestino, la toxina busca receptores específicos en las microvellosidades del ilion y del yeyuno, se une a ellos y se inserta físicamente en las microvellosidades de las células intestinales, formando poros. Al perderse la integridad de la membrana, la célula ya no puede controlar lo que entra y lo que sale. El agua, el sodio, el cloruro comienzan a escapar masivamente hacia la luz del intestino. Se rompe el equilibrio osmótico y se traduce clínicamente a una diarrea líquida y cólicos característicos de intoxicación. Ahora hablando de inmunidad, tenemos que pues esta enterotoxina actúa como un superantígeno, que es una propiedad peligrosa, ya que un antígeno normalmente activa menos de 0.01 de los linfocitos T. Sin embargo, esta toxina tiene la capacidad de atraer de golpe hasta el 20% de ellos, lo que significa que hay una liberación masiva de citocinas inflamatorias, clínicamente importante. Como evasión de la inmunidad celular, pues tenemos, como se mencionó anteriormente, la cápsula. La cápsula es la encargada de evadir el sistema inmune. En el caso también, por ejemplo, de la gangrena gaseosa, la bacteria logra evadir el sistema inmune destruyendo el terreno. Como la toxina alfa destruye los vasos sanguíneos locales y mata el tejido, la zona infectada se queda sin circulación de sangre. Al no haber flujo sanguíneo, no hay células del sistema inmune que puedan llegar para fagocitar. Bueno, y en cuanto a epidemiología, Clostridium perfringens se encuentra en el suelo contaminado por heces, aguas residuales, polvo y alimentos mal conservados. De cepas tenemos de la A a la E, siendo la A más común en las enfermedades, se asocia a intoxicaciones alimentarias y a la gangrena gaseosa. El tipo B es más común en animales y tanto la B como la tipo E son cepas que no sobreviven al medio ambiente. En la cepa de C está relacionada a enteritis necrótica en humanos y en animales. La cepa tipo D en enterotoxinas en ovejas y en cabras. Y la tipo E en infecciones igual animales, pero son poco frecuentes. Bueno, y Clostridium perfringens no siempre aparece separado en estadísticas nacionales mexicanas, entonces lo correcto es usar cifras reportadas para enfermedades diarreicas y gangrena gaseosa, lo cual son enfermedades pues asociadas a este microorganismo. En un 45% tenemos que se debe a alimentos mal conservados, en un 25% a la contaminación del agua, un 20% a la déficit de higiene o la manipulación también y un 10% traumatismos y heridas por donde puede entrar el microorganismo. La OMS reporta 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas al año en el mundo. En México, las enfermedades diarreicas afectan más a niños menores de 5 años y en adultos mayores. La gangrena gaseosa es menos frecuente, pero tiene una alta gravedad clínica. Tiene una mortalidad entre 20 y 40%, incluso con tratamiento médico y quirúrgico. Y bueno, las zonas geográficas más afectadas
Son zonas rurales, regiones que tienen deficiencia en el saneamiento, áreas con escasa refrigeración de alimentos. Aquí en México, esas zonas son más como las enfermedades gastrointestinales van a ser más frecuentes en estados del sur y del sureste del país. Clostridium perfringens es una bacteria que es gram positiva, anaerobia y va a formar esporas como lo vimos anteriormente. Se va a encontrar tanto en suelo como en alimentos contaminados y también en el intestino de humanos y animales. Esta bacteria es importante porque va a producir toxinas que son capaces de causar diferentes tipos de enfermedades, desde leves hasta potencialmente mortales. Una de las enfermedades más comunes es la intoxicación alimentaria. Esta ocurre generalmente por consumir alimentos mal conservados, especialmente carnes. Los síntomas principales van a ser diarrea y dolor abdominal tipo cólico, aunque normalmente no produce fiebre y se puede resolver en menos de 24 horas. Otra enfermedad que es mucho más grave es la gangrena gaseosa, que también se puede llamar mionecrosis clostridial. En esta infección, la bacteria va a invadir tejidos profundos y va a producir gas y toxinas que van a destruir tanto músculo como piel rápidamente. Los pacientes van a presentar un dolor intenso, inflamación, ampollas y crepitación, que básicamente es que hay gas bajo la piel y por eso se crea la inflamación. Esta enfermedad es una emergencia médica. Otra enfermedad que es un poquito menos frecuente es la enteritis necrotizante, que también es conocida como Pigvel, que básicamente es caracterizada por la necrosis intestinal, un dolor abdominal severo y la producción de diarrea con sangre. Además, esta bacteria puede llegar a la sangre y causar bacteriemia y sepsis, lo cual puede provocar hipotensión, taquicardia y choque séptico. Clostridium perfringens también puede llegar a causar celulitis y fascitis clostridial, que va a afectar la piel y tejidos blandos, produciendo inflamación, edema y necrosis. En mujeres puede llegar a ocasionar infecciones uterinas y endometritis, especialmente después de procedimientos obstétricos o abortos sépticos. Los síntomas que puede haber son fiebre, dolor pélvico y secreción vaginal con mal olor. Uno de los métodos más utilizados es el agar sangre, que es un medio de cultivo que contiene sangre, generalmente de carnero, y va a servir para observar si las bacterias destruyen los eritrocitos o glóbulos rojos, que a este proceso se le llama hemólisis. Clostridium perfringens va a producir varias toxinas, principalmente toxina alfa y perfringolicina o toxina teta. Alrededor de la colonia van a aparecer dos tipos de zonas. La zona interna, que es una hemólisis completa o beta-hemólisis de color transparente y es causado principalmente por la toxina teta, mientras que en la zona externa es una hemólisis parcial, se ve un poquito más opaca o verdosa y se va a producir por la toxina alfa. Esta doble zona hemolítica es prácticamente clásica de la bacteria y va a ayudar a diferenciarla de otros microorganismos aerobios. La tinción de Gram es una técnica que clasifica bacterias según la estructura de su pared celular. Las bacterias Gram positivas, como lo es esta Clostridium perfringens, va a tener una pared de peptidoglucano, que es lo que retiene el cristal violeta y se observe de color morado. Se van a observar bacilos grandes de color morado o violeta con una forma rectangular o forma de caja y a veces van a estar alineados en cadenas cortas. Además, en muestras de tejido infectado puede observarse una gran cantidad de bacterias y pocos o ausentes leucocitos, porque las toxinas van a destruir células del sistema inmune y tejido alrededor de la infección. Esto es más típico en casos de gangrena gaseosa. Otra prueba es la prueba de Nagler, que se utiliza para detectar la producción de toxina alfa o lectinasa de Clostridium perfringens. Lo que hace es que la toxina alfa va a destruir fosfolípidos de la membrana celular porque tiene actividad lectinasa, es decir, que va a romper la lectina. Su procedimiento es básicamente que utilizan un agar con yema de huevo porque la yema va a contener mucha lectina y la placa se va a dividir en dos. En un lado va a tener antitoxina alfa y en el otro no lo tendrá. Luego se hace la siembra de la bacteria en ambos lados y lo que sucede es que en el lado sin antitoxina, pues la toxina alfa va a romper la lectina y se va a formar una zona opaca o blanquecina alrededor del crecimiento bacteriano. Y en el lado con antitoxina, pues se va a neutralizar
con la toxina alfa y no va a haber una presencia de opacidad. Si el halo desaparece, donde hay antitoxina, pues la prueba se considera positiva para Clostridium perfringens. Otro método que es muy sensible y específico es la PCR o reacción de cadena en polimerasa. Esta técnica nos permite detectar genes toxigénicos de la bacteria, ayudando a confirmar el diagnóstico rápidamente. En infecciones graves, como la gangrena gaseosa, también se emplean estudios de imagen como radiografía o tomografía axial computarizada, que estos estudios van a permitir observar gas en músculos, burbujas en tejidos blandos y destrucción tisular, características que son típicas de la infección. Finalmente tenemos a los hemocultivos, que se utilizan cuando se sospecha de bacteriemia o sepsis. Estos ayudan a detectar la bacteria en sangre y a evaluar la gravedad de la infección. En conjunto, todos estos tipos de métodos y pruebas nos van a permitir identificar de forma rápida y precisa a Clostridium perfringens, facilitando un tratamiento oportuno y disminuyendo las complicaciones. Ahora vamos a continuar con las principales medidas utilizadas para tratar las infecciones causadas por Clostridium perfringens. El tratamiento va a depender principalmente del tipo de infección y de la gravedad del cuadro clínico. Cuando la bacteria provoca infecciones graves en tejidos blandos, como la mionecrosis o la gangrena gaseosa, es necesario actuar rápidamente, porque la enfermedad puede avanzar en pocas horas y causar destrucción extensa del tejido muscular. Para estos casos, el tratamiento principal va a ser el desbridamiento quirúrgico, que este consiste en retirar todo el tejido muerto o infectado para evitar que la bacteria continúe propagándose y produciendo toxinas. Además del procedimiento quirúrgico, se van a administrar altas dosis de penicilina, ya que este antibiótico es efectivo contra bacterias gram positivas anaerobias, como lo es Clostridium perfringens. En algunos pacientes también pueden utilizarse otros antibióticos complementarios, dependiendo de la severidad de la infección. Por otra parte, cuando la bacteria produce intoxicación alimentaria, el tratamiento suele ser menos agresivo, ya que la enfermedad normalmente es autolimitada. Para estos casos, la principal medida es mantener una adecuada hidratación mediante soluciones de rehidratación oral para poder compensar la pérdida de líquidos causada por la diarrea y el dolor abdominal. Sin embargo, si el paciente presenta una deshidratación severa, vómitos intensos o alteraciones electrolíticas, puede requerirse la administración intravenosa de líquidos y electrolitos para poder estabilizar al paciente y prevenir complicaciones. En cuanto a la prevención y el control, es importante mencionar que Clostridium perfringens es una bacteria ampliamente distribuida en el ambiente, ya que puede encontrarse en el suelo, polvo, agua contaminada, alimentos e incluso formar parte de la microbiota intestinal de humanos y animales, por lo que evitar completamente la exposición va a resultar muy difícil. A pesar de esto, existen medidas preventivas que ayudan a disminuir el riesgo de infección. Una de las más importantes es el cuidado adecuado de heridas, especialmente de heridas profundas o traumáticas, ya que la bacteria se desarrolla mejor en ambientes con poco oxígeno. Por esta razón, la limpieza, la desinfección y la atención médica temprana son fundamentales para evitar infecciones severas, como la gangrena gaseosa. Otra medida importante es la profilaxis bacteriana, que principalmente es para pacientes sometidos a cirugías, traumatismos o lesiones contaminadas. Esto ayuda a prevenir la proliferación bacteriana antes de que se desarrollen complicaciones graves. También es fundamental la correcta manipulación y conservación de alimentos para prevenir las intoxicaciones alimentarias, ya que los alimentos deben mantenerse a temperaturas adecuadas, ya que las esporas de la bacteria pueden sobrevivir a ciertas condiciones y multiplicarse cuando los alimentos permanecen mucho tiempo a temperatura ambiente. Finalmente, las medidas de higiene, tanto personal como en la preparación de alimentos, representan una herramienta básica para reducir la transmisión de esta bacteria.
Como conclusión, Clostridium perfringens representa un microorganismo de gran importancia médica, debido a su capacidad para producir diversas toxinas y causar enfermedades, que pueden variar desde cuadros leves de intoxicación alimentaria hasta infecciones potencialmente mortales, como la gangrena gaseosa. Una de sus principales características es su capacidad de formar esporas, lo que le permite sobrevivir en condiciones ambientales adversas y facilitar su permanencia en el ambiente y en los alimentos. Además, al tratarse de una bacteria anaerobia, puede multiplicarse rápidamente en tejidos dañados, donde existe una baja concentración de oxígeno. Las toxinas producidas por esta bacteria son responsables de gran parte del daño tisular y de las manifestaciones clínicas observadas en los pacientes. Por ello, comprender sus mecanismos de patogenia es fundamental para entender cómo se desarrolla la enfermedad y cómo puede tratarse de una manera adecuada. Asimismo, el diagnóstico oportuno y el inicio rápido del tratamiento son esenciales para reducir complicaciones y disminuir la mortalidad en infecciones graves. Por último, las medidas de prevención, higiene y manejo adecuado de heridas y alimentos siguen siendo fundamentales para controlar la propagación de este microorganismo y proteger la salud pública.